parte del departamento, está la profesora también Florencia Argento, que va a estar a cargo del taller, así que siéntanse con total confianza de consultar, de aprovechar esta herramienta que tienen a su disposición, y bueno, desearles los mejores de los éxitos en la escritura de este trabajo final que seguramente están preparando para concluir con la carrera universitaria que han elegido estudiar. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Simplemente decirles que desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles vamos a seguir trabajando y generando nuevas actividades para poder acompañarlos, y que estamos a su disposición porque justamente es nuestra tarea acompañarlos y acompañarlas en la vida estudiantil durante el tiempo en que estén transcurriendo por la Universidad Nacional de Córdoba. Así que gracias por estar aquí presente y espero que lo puedan aprovechar. Bien, bueno, muchas gracias Milagros por presentar, por empezar. Y bueno, comentarles que mi nombre es Candela Archilla, como bien dijo Milagros, soy parte del equipo del Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde donde se planifican, se organizan y se llevan a cabo todos estos talleres complementarios que, como bien dijo Milagros, tienen el objetivo de fortalecer los trayectos, de acercar herramientas, de brindar espacios y proponer espacios de intercambio, sobre todo en esta instancia, ¿no?, de finalización de la carrera, también para fortalecer lo que es la escritura académica. Y bueno, puntualmente en este caso, en este segundo ciclo de talleres que lanzamos en esta segunda etapa del año, este taller de escritura del trabajo final, poder agradecerle a Florencia Argento, que es quien va a coordinar y va a desarrollar los talleres en estos 3 encuentros, también la posibilidad de brindar su propuesta en esta modalidad virtual para poder seguir sosteniendo estos espacios tan enriquecedores y tan necesarios. Si bien ella estaba ya dándolos de manera presencial, también es muy necesario agradecerle poder haber virado esta propuesta y poder seguir enriqueciéndonos. Así que, bueno, sin más que decir, podemos empezar con el taller. Por ahí, si estás por ahí, Flor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Florencia Argento, como yo me he presentado acá, Milagros y Candela. Hace un tiempo vengo ya dando estos talleres de acompañamiento en distintas instancias, las hay siempre pendientes de que podamos permanecer de la mejor manera en nuestras carreras, y obviamente el egreso es una parte fundamental de ellas, ¿no? No tanto solo por el título, como uno dice, por el papelito, sino por uno mismo, para probar que estamos capacitados ya, que estamos listos, ¿no?, para salir al campo laboral, sí, con una validez distinta que el simple hecho de decir, bueno, ya tenemos los conocimientos y nos avala una comunidad científica, porque eso también es lo que nos permite aprobar ese trabajo, ¿verdad? No solamente lo presentamos porque queremos dar cuenta de lo que sabemos, sino también para recibir el aval de otros, ¿sí? Así que, si les parece bien, voy a compartirles pantalla, así comenzamos con este taller. A ver, veamos. ¿Me indican si están viendo la pantalla correctamente? Sí, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, se titula así Taller de Escritura de Trabajo Final, y lo primero que me importaba puntualizar en este caso es por qué taller y no una conferencia, una charla, no es una clase, no es un espacio en donde voy a conversar conmigo misma o con la computadora en este caso, sino justamente es un taller porque buscamos una participación activa de las personas que están hoy conectadas mediante la virtualidad. Quizás se hace mucho más palpable y más fácil hacerlo cuando estamos de manera presencial, pero bueno, la situación que hoy nos toca vivir es esta, y gracias a Dios hemos estado adaptándonos, ayornándonos a las nuevas tecnologías para utilizarlas de esta manera. Si bien les recomendaron, les pregunto por las dudas o se los voy diciendo, que vamos a utilizar en 2 o 3 instancias la aplicación de Jamboard, que
si están desde la computadora, la pueden utilizar directamente, es una aplicación de Google Chrome, de Gmail, digamos. Y si no, si están desde el celular, les pide bajar la aplicación. De esa manera, más allá del intercambio que hagamos oralmente, que pueden habilitar el micrófono cuando ustedes necesitan hacer una intervención o preguntar lo que sea, pero además también vamos a participar de esa manera. Por otro lado, vamos a trabajar en equipo, no es algo que yo vengo a impartir un conocimiento absoluto ni nada por el estilo, sino que es justamente un taller donde estamos todos para apoyarnos desde distintas experiencias, ¿sí? Por eso justamente es compartir nuestras experiencias, ver en qué etapa está cada uno, cómo podemos no solamente ayudarlos desde la escritura, sino contenernos entre todos y saber a qué nos estamos enfrentando. Quizás hay personas que ya están en la etapa final de escritura y hay otros que están recién comenzando y es importante ver que otros están del otro lado, que ya han pasado todas esas etapas y que nos pueden aconsejar. Finalmente, entonces, crearemos conocimientos juntos, que es lo que se busca en general en todas las clases, ¿verdad? Perdón, Sí. Flor, te interrumpo. Acá están pidiendo si podés poner la pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa, ¿no se les ve en pantalla completa? A ver qué dicen por acá. No, vamos a ir a ver. Tal vez sea la presentación de la placa. Puede ser, voy a ver si compartiendo solo una... Se ve el archivo donde están todas las diapositivas. Ok, vamos a ver si presentando solo una pestaña. A ver si nos lo permite. O tal vez poder ampliar Claro, porque en realidad yo sí lo estoy viendo en modo presentación. Quiero ver si cuando lo pongo en modo presentación lo ven de esa manera o no. Ahí va, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Buenísimo. Disculpa la interrupción. No, por favor, es mejor porque si no, como les digo, yo soy docente también de nivel medio y esto de estar al frente de una computadora y muchas veces no ver las caras del otro lado y demás, estar hablándole solo en la computadora, bueno, está buena la interacción y saber si está llegando la información de manera correcta. Bien, vamos a repasar un poquito lo que son la modalidad y las herramientas que vamos a utilizar, que en este caso, o al menos en este primer encuentro, son 3 básicas. Por supuesto, nuestros encuentros virtuales a través de Google Meet. La pizarra colaborativa Jamboard, como les estaba comentando. Y por último, la hoja y papel indispensable, que si tienen la posibilidad de estar en computadora ya, en Word o en Drive, también pueden escribir. ¿Por qué es también tan indispensable esto? Porque tengan en cuenta que es escritura de trabajo final, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan practicar esa escritura académica que todos vienen transitando ya, pero que no está mal empezar a darle más importancia al detalle de escribir, ¿sí? Bien, ¿quiénes participamos hoy en esta reunión? Acá es donde vamos a empezar a colaborar entre todos. Vamos a ir a la pizarra colaborativa Jamboard para presentarnos, ¿sí? Yo ahora les voy a mandar el enlace a través del chat para que todos puedan ingresar. Bien, ahí les mandé el enlace en el chat. Pueden ir, hacen clic ahí y van a entrar directamente a la pizarra colaborativa. Vamos a esperar a que se puedan conectar. Bien, ahora estamos, bueno, son todos anónimos cuando uno los registra en el mail, pero de esta manera vamos a presentarnos hoy, ¿sí? No sé si conocen la herramienta, es una pizarra colaborativa, ustedes van a poder editar, en este caso, van a poder agregar lo que ustedes quieran, los comentarios que ustedes quieran. Lo vamos a hacer a través de post-its o notas adhesivas como esta que he puesto yo aquí.
Que si se fijan, lo que vamos a poner en esa notita es el nombre, la carrera en la que están, el momento de cursado en el que estoy, porque acuérdense que ya no estamos en un año o otro año, sino en qué momento de ese cursado estamos, y el tipo de trabajo final que van a hacer, en qué estado se encuentra ese trabajo final, ¿sí? Para poder agregar las notas, fíjense que a la izquierda tienen una serie de herramientas. La primera es bolígrafo, después borrar, seleccionar, y la cuarta dice nota adhesiva. Si aprietan ahí, en nota adhesiva pueden escribir lo que ustedes quieran. Cuando ponen guardar, esa nota aparece atrás, ¿ven? Y la pueden poner en donde ustedes quieran. La idea es que compartan estos datos a través de notitas y vamos a ir viéndolos, vamos a ir agrandándolos de a uno para conocer al menos a algunos. Sé que somos muchos, pero al menos a algunos que tengan la posibilidad de presentarse. Entonces, por un lado recuerden, pueden poner el nombre, la carrera, el momento de cursado, qué tipo de trabajo, o en qué estado está ese trabajo. ¿Sí? Bien, los leo. A ver si eso, ahí se van animando de a poco. Bien, pueden mover, los pueden agrandar, como ustedes. Profe, hay algunas personas que no pueden ingresar porque da como que hay muchos usuarios. Puede ser, a veces, en realidad esta aplicación permite muchos usuarios, pero colapsan últimamente las aplicaciones y los sistemas virtuales con esta cuestión de la virtualidad en todos lados, ¿no? Yo de todas Pero bueno, maneras me saltó el mismo error, luego volví a ingresar y estaba todo bien, así que si pueden hacer... claro, si pueden volver a intentarlo, vamos a ir de a poco viendo entonces quiénes ya se están presentando. A ver, tenemos a Juan Pablo de Psicología, ya cursó todo, está en su práctica supervisada. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero los distintos tipos de trabajo final que tenemos, no todos son tesis, tesinas, sino que algunos son informes de observaciones o son una sistematización de datos de observaciones o prácticas. O sea que en realidad vamos a ir viendo de qué se trata cada uno. Bien, a ver, Franco Blardone, Ingeniería Industrial, cursando últimas materias. Trabajo final, tipo proyectado. Bien, comenzar en los próximos meses. Ok. O sea que tenemos algunos que ya están en escritura y otros que no. Algunos los voy a agrandar para poder leerlos. Inteligencia artificial, qué bueno. Comenzando, trabajo de campo y escritura de tesis. Muy bien. Yo los voy moviendo y los voy agrandando para poder leerlos, ¿sí? Bien, realizando un trabajo final, antropología, tesis etnográfica, ya está el trabajo, queda la escritura, que parece fácil, pero es una etapa importante. Fonoaudiología, queda un año de cursado, todavía no está en trabajo final, bueno, pero sirve, siempre sirve ir viendo de qué se trata. Trabajo final sobre nanopartículas, mucha parte experimental. Bien, esto de todas maneras va a quedar abierto para que sea también un lugar de encuentro, ¿sí? A lo largo, digamos, de este primer encuentro y de los otros encuentros vamos a trabajar con Jamboard y van a quedar abiertas estas pizarras. Por lo pronto estamos en la 1, si se fijan acá en la pantalla que yo les comparto, si van al costado ya es otra actividad que vamos a hacer, ¿sí? Bien, muy bien, leí algunos, obviamente no vamos a poder leer todos, pero es también para que vean un poco la virtualidad, lo que nos permite de conocernos y de presentarnos a través de una aplicación, ¿sí? Ahora vamos a leer un poquito más. Solamente falta el trabajo final, Franco Grassini, licenciado en Economía, muy bien. Positiva descriptiva cuantitativa. Bioimágenes, cursando el último año de la carrera, empezando el trabajo final. Bien, veo que están
mayormente están en etapa de ya la parte de escritura, ¿sí? Creo que la mayor parte de ustedes ya han podido hacer la parte de investigación. Bien, vamos a volver a nuestra pantalla. Esperen que les comparto nuevamente. Vamos a trabajar entonces unos ejes. Le llamo ejes principales, pueden surgir otras cosas a través del encuentro, pero es lo principal a lo que apuntamos desde este taller de acompañamiento para que tengan en cuenta, ¿sí? Los elementos formales de este trabajo final, la estructura general de una tesis, que es el que normalmente se repite como trabajo final, si bien hay otros tipos de trabajos. Estilo de escritura es algo que lo vamos a ver en los 3 encuentros, con distintos tips, con consejos, con ejercicios. El estilo de escritura es lo que va a estar presente en todos los encuentros. Ya tiene el micrófono apagado. ¿Cómo? ¿Te escucha justo alguien ahí? Ahí estamos. Bien. Redacción. Flor, perdón, te indican que tenés el micrófono apagado, pero yo de todas maneras te escucho, no sé por qué. Mi micrófono está prendido. Así que deben tener el audio apagado, capaz. Porque si vos me escuchás, a ver si hay alguien más. A ver, yo también escucho. Si se Está bien. Muy bien. Debe ser justamente que el audio lo debe tener en silencio. Bueno, vamos a ver entonces la redacción de las distintas partes del trabajo, también con algunos ejercicios. Y estas referencias, las normas APA que tanto nos pesan a veces a la hora de hacer un trabajo, pero que vamos a ver cómo se puede sistematizar o qué herramientas se pueden utilizar, por ejemplo, las herramientas de Word, que ya nos permiten hacer la parte de referencia y bibliografía se hace sola. Se cargan los datos y se hace sola, y eso es buenísimo. Así que eso también lo vamos a ver. Bien, en este primer encuentro, principalmente, vamos a hacer algunas reflexiones. Vamos a ver parte de lo que es planificar el trabajo. Los criterios de coherencia, corrección y adecuación que tienen que estar presentes en cualquier escrito académico que nosotros elaboremos. Los elementos formales que tiene que tener este trabajo final. La estructura general de esa tesis. Y algunos consejos de estilo de escritura. Vamos a comenzar entonces con una parte que sería investigar un poquito de lo que estamos hablando y de lo que queremos hacer. Ustedes probablemente ya lo hayan hecho en el momento en que empiezan a perfilarse a su trabajo final. Quienes ya han investigado, por supuesto que deben haber hecho esta etapa, pero está bueno ponerlo en común. Primero, saber qué trabajo final debo presentar. Es elemental. Hay ciertas pautas en cada universidad y en cada escuela de la universidad, en cada parte. Tenemos distintos trabajos finales y no solamente por cómo se deben presentar en cuanto a la formalidad, sino también en cuanto a la experiencia de qué se viene presentando, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que haber también una adecuación a la carrera en la que estoy, al tipo de trabajo que se presenta, ¿sí? ¿Cuál es la extensión de ese trabajo? La mayoría de las veces se presentan tesinas o tesis pequeñas que pueden llegar a una extensión de solo 50 hojas y por otro lado pueden tener una tesis completa de 200 hojas. Entonces es importante saber a qué voy a apuntar yo cuando quiera crear ese trabajo y cuánto voy a tener que escribir, ¿sí? ¿En qué formatos lo piden? Hay facultades que ya están pidiendo en doble formato, el formato papel y además también un formato digital, que quizás puedan tener una variación. Depende del trabajo final que estén haciendo, también se puede transformar en un ebook. Entonces hay que ver también en qué formato lo piden. Si es individual, si es en grupo, o sea, qué pautas me dan. Y también qué materias, cursos o talleres me dan desde la facultad para poder realizar mi trabajo final. Vamos a volver a Jamboard ahora para que me respondan principalmente esto último que les pregunto. ¿Qué materias o cursos o talleres tienen ustedes que creen que les sirven para realizar ese trabajo final? Entonces, volvemos a la misma
pantalla de Jamboard, solamente que vamos a cambiar de pantalla a la pantalla 2. ¿Sí? En la 2, ahí les comparto para que lo vean también en la mía. Vamos a escribir entonces esto que les estaba preguntando recién. Entonces, ¿qué trabajo final deben presentar? Principalmente esos se los responden a ustedes, pero quiero saber qué materias o cursos o talleres han tenido desde la facultad o desde su carrera para poder realizar su trabajo final. Recuerden, pasen del 1, fíjense arriba, que dice 1 de 4, en esos marcos elijan el 2. Y de nuevo, a través de post-it, vayan poniendo lo que ustedes han tenido en la facultad que les ayuda en su trabajo final. Muy bien, metodología, les cuento, yo tuve metodología en investigación científica también. Metodología, sí. Perdón, ¿podrías compartir la pantalla para quienes no puedan ingresar? Bien, no compartí al final. Sí, está compartida. A ver. Vamos a dejar de compartir. Y con la pestaña. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, nada, gracias a ustedes. Entonces, metodología de la investigación, principalmente, es una de las que más se repite. ¿Han tenido alguna metodología particular, por ejemplo? Yo tenía metodología de la investigación científica y también metodología de la investigación literaria en mi carrera, apuntada a la literatura. ¿Han tenido algo más particular de su carrera? Talleres de tesis, ahí está, taller de trabajo final. Pocas materias sirvieron. Bueno, a veces no nos dan todo lo que necesitamos para realizarlo y justamente por eso nos valemos de otros talleres, de otros espacios. Bueno, mayormente metodología de la investigación, por lo que puedo ver. Vamos a seguir agrandando algunos, métodos técnicas de investigación científica mayormente. Bueno, ven acá tienen un informe que deben presentar hasta 20 páginas. O sea que en realidad no es tesis tal cual, sino es un informe final. Por eso es muy importante que ustedes investiguen y vean cómo está pautado en cada una de las carreras, ¿sí? Ni siquiera solo la facultad, sino la carrera en particular. Taller de tesis, que la tienen el próximo cuatrimestre. Seminario de proyecto integrador. Bien, veo que mayormente han tenido principalmente la cuestión de cómo investigar, pero pocos tienen a veces la posibilidad de ver algo con respecto a cómo crear después el producto tesis, ¿sí? Bien, vamos a volver a nuestra presentación. Perdón el cambio de una a otra, pero creo que es la mejor manera de que estemos todos en la misma sintonía. Bien. Entonces, primero que nada, era reflexionar esto de qué etapas debemos recorrer para realizar nuestro trabajo. Que yo voy a ir respondiendo un poco, pero los invito a que reflexionen juntos conmigo. En esto de decir, bueno, sí, tengo que escribir una tesis. Bien, buenísimo, pero antes tengo que investigar. Y antes de investigar tengo que hacer un proyecto. Para hacer ese proyecto, ¿qué etapas también debo realizar? Entonces, ustedes no se enfrentan solamente a un proyecto de escritura, sino a un proyecto de trabajo en general. Y eso también tienen que poder visualizarlo y poder darle cierto seguimiento con pasos, con etapas, para que sea más llevadero este trabajo y no se queden siempre en tengo que hacer un montón de cosas, pero no sé bien cuáles, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que plantearnos es por qué y para qué escribimos esa tesis o ese trabajo final. ¿Cuál es su motivación?
¿Por qué apuntamos a esto también? Hay personas que en su etapa final simplemente lo están escribiendo para finalizar su carrera, la motivación es esa, y después no utilizan, por ejemplo, ese tema de tesis para seguir investigando, sino que lo dejan ahí, simplemente quieren terminar la etapa. También puede ser porque la motivación sea propia e intrínseca de decir, bueno, quiero dar cuenta de este saber que yo tengo y quiero demostrar algo con este trabajo final. Entonces, encontrar la motivación y poder sostenerla a lo largo de tanto la investigación como la escritura es sumamente importante. ¿Para quién escribimos? Porque una cosa es por qué y para qué, y otra cosa es saber para quién escribimos esa tesis o ese trabajo final. ¿Quiénes nos van a evaluar? Muchas veces sabemos, sí, que son docentes del mismo ámbito académico, pero está bueno investigar un poco más quiénes son realmente esas personas que van a estar detrás de la evaluación o la valoración de mi trabajo. Y eso nos va a ayudar también a ponernos en situación comunicativa, saber de qué manera tenemos que escribir, con qué conocimientos cuenta el otro, que yo no necesariamente tenga que explicitar en mi trabajo, porque hay muchas cosas que se pueden dilucidar de esto, de saber para quién la escribimos. ¿Y cómo nos imaginamos nosotros que debe ser esa tesis? ¿Cuántas páginas debemos escribir más allá de el formato que nos establezca la universidad o la facultad? Saber qué nosotros queremos dar. Si quizás nos da un límite máximo, hasta dónde queremos ir nosotros, si queremos llegar realmente a ese límite o queremos hacer algo más pequeño, qué alcance le queremos dar a nuestra tesis. Muchas veces nos pasa que también tenemos que bajar un poco las expectativas, no de mala manera, sino que decir, bueno, no le dedico la vida entera a este trabajo, sino que lo hago parte de mi vida, sí, pero no dejo todo solo ahí. Lo digo principalmente y por conocimiento de causa que de repente veo que solamente pienso en tesis en todos los días de mi vida. Entonces, quizás saber hasta dónde voy a dar, de qué manera lo voy a hacer, siempre obviamente con excelencia y de la mejor forma, pero cada uno sabe hasta dónde. Justamente por eso, pensar cuánto tiempo nos va a insumir la tarea total de escribir. En qué horarios nos vamos a poner a escribir, qué cronograma previo vamos a construir. Justamente para eso, tenemos que pensar que cuando investigamos y escribimos una tesis, aspiramos a formar parte de una comunidad científica de nuestra disciplina, y en calidad ya de miembros expertos, y no solo del estudiante. Una vez que nosotros aprobamos ese trabajo final, pasamos a otra categoría dentro de la comunidad científica, ¿sí? Y hay que darle esta envergadura a ese trabajo final. Vamos a trabajar entonces primero en un proyecto de tesis, después en la tesis misma, y otra instancia distinta es la defensa de la tesis. Yo ahora voy a esbozar como algunos ítems generales de cada una de estas etapas, pero principalmente vamos a enfocarnos en la escritura de la tesis en sí. Distinto, por ejemplo, va a ser la defensa de la tesis, que ustedes, hay talleres de oratoria que les pueden servir también para esta otra instancia, y todo lo que es el proyecto de tesis lo van a ir viendo desde sus facultades con los profes que los acompañan, ¿sí? Con el director y el codirector de tesis, si llegan a tener la posibilidad de tener más de uno. Bueno, lo primero que van a hacer entonces es un proyecto de tesis. Sabemos que primero que nada tenemos que elegir un tema para saber en qué vamos a enmarcar, digamos, nuestra investigación. Después tenemos que conocer lo que otros investigadores han escrito sobre ese tema justamente, descubrir un aspecto que nos interesa investigar, pensar que podemos hacer un aporte nuevo a lo que ya se sabe sobre el tema, y eso es crucial. Tengan en cuenta que nosotros presentamos nuestros trabajos finales con la idea de ampliar el abanico de posibilidades o de conocimientos o de técnicas aplicadas dentro de nuestros campos del saber. Después pasamos, sí,
a la tesis en sí, que es la investigación, siempre debe existir, y me importaba que lo vieran de esta manera, un rumbo y una meta. Ese rumbo y esa meta va a ir cambiando un montón de veces a lo largo de su investigación, pero tienen que tenerlos claros desde un principio para saber hasta dónde tienen que llegar y saber cuándo parar. Frase trillada, pero saber cuándo parar es muy importante porque el universo de conocimientos y de investigación es muy amplio. Y nuestras tesis, en este caso, que son tesis normalmente de licenciatura o trabajos finales de observaciones que se han hecho y demás, tienen cierta amplitud, pero no es, por ejemplo, una tesis doctoral. Y eso también tengo que saber delimitarlo. Las principales funciones de nuestra tesis van a ser, bueno, informar sobre esos aportes originales producidos, persuadir, o sea, tenemos que convencer a quienes lean nuestra tesis de que eso que hicimos es importante, relevante y original. Por eso vamos a utilizar determinadas cuestiones de la lengua, del lenguaje, que nos permitan influenciar a quien lee, ¿sí? Ya vamos a ver bien, pero desde los conectores hasta el título que ustedes pongan, todo va a influir en quien lo lee. Y finalmente vamos a argumentar, justamente a través de los argumentos es que vamos a poder influir en los demás. Y la defensa de la tesis, que les dejo estas preguntas para que lo tengan en cuenta una vez que ya escribieron la tesis y que las repiensen en ese momento para ver desde qué lado se paran, ¿sí? La defensa de la tesis es, bueno, saber qué defiende un sujeto, o sea, realmente por qué es defensa. Si estamos defendiendo la tesis, el método que utilizamos, defendemos el conocimiento que se creó a través de nuestra investigación, nos defendemos a nosotros mismos como persona investigadora, frente a quién o de quién nos estamos defendiendo. Porque es la palabra defender, que muchas veces nos pone como al frente de otro, ¿no? Si se defiende de la mirada del jurado o de la comunidad científica en general. O sea, hay que pensar no solamente en esto de quiénes nos van a evaluar, sino también la comunidad en general, porque esa tesis no solamente queda en dar cuenta de mi título, sino que también después quedan en repositorios y otros estudiantes pueden acceder. Entonces, va a tener diversos lectores. Y eso sí es importante saber qué objeciones pueden presentar a nuestro trabajo. Eso nos va a permitir a nosotros prepararnos de otra manera para defender la tesis. Siempre pensar qué cosas nos pueden preguntar o qué objeción pueden presentar. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? No sé si, porque yo no estoy en la parte de mí, pero si hay alguna consulta, hay algo que quieran comentar o vamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto, estoy viendo el chat, que por lo pronto es lo que nos permite más fácil la virtualidad. Bien, vamos bien. Seguimos entonces. ¿Qué implica escribir discursos académicos científicos? Esto yo les voy a mostrar antes de continuar para que, si tienen la posibilidad de adquirirlo, lo hagan. Voy a detener la presentación y les voy a mostrar en mi camarita el libro que yo principalmente estoy sacando algunas cosas para mostrarles a ustedes y que me parece uno de los mejores libros para escribir una tesis, ¿sí? Se llama justamente Escribir una tesis, Manual de Estrategias de Producción. Es de Liliana Cubo de Severino, Hilda Puyati y Nelsi Lacombe. En la mayoría de las facultades lo tienen porque es de Editorial Comunicarte. Y en algunas librerías del centro creo que todavía estaba. Esta la conseguí en El Espejo porque no estaba en El Mundo Libre y demás. Pero bueno, este librito así tan pequeñito como se ve es una masa. Chicos, ayuda un montón y tiene un montón de ejercicios. Algunos vamos a hacer nosotros también, ¿sí? Bien, ahí José Luis dice que ya lo tiene. Para mí es fantástico, es uno de los mejores, está muy bien explicado, muy didáctico. Y realmente tiene un proceso que a ustedes les va a dar la posibilidad de transitarlo a medida que van escribiendo también su tesis, ¿sí? Bien, volvemos entonces, les vuelvo a
Comparte. Sí, si puedo repetir el nombre, sí, se llama Escribir una tesis. Sí, igual después se lo podemos mandar, la información. No se preocupen, también les podemos mandar la presentación, así que si quieren se los puede incluir ahí. Se llama Escribir una tesis, Cubo de Severino, Cuyati y Nelsi Lacombe. Ahora sí, seguimos. Vamos a ver. ¿Qué implicaba entonces, y esto lo saqué de ahí justamente, escribir discursos académicos científicos? No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad ya de participar, por ejemplo, como parte de un equipo de investigación, de otras actividades académicas que los haya puesto en situación de escritura, pero es muy interesante ver cómo los rasgos de estos discursos académicos científicos se repiten, algunos en un informe, sea una ponencia, o sea un trabajo, una monografía. Se repiten muchas de las características de estos discursos académicos, entonces no es una excepción el trabajo final o tesis. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué implica para nosotros escribir estos discursos? Debemos interpretar la información de una manera crítica. En este momento ustedes se ponen desde el lado ya de expertos y tienen que poder criticar, o en el buen, obviamente, sentido de la palabra, la información que tienen a su alcance. Tienen que poder integrar la información obtenida de diversas fuentes, y eso lo van a ver sobre todo cuando tienen que hacer el estado del arte, el marco teórico, ¿sí? O lo que le llaman el estado de cuestión, definir el nicho, ver cómo ustedes realmente pueden manejar esa información, esa teoría, ¿sí? También se van a ver en el momento de crear y organizar información propia, ¿sí? Ya desde el lado de expertos o desde el lado de estar avalados, van a poder crear información ustedes también. Proponer nuevos enfoques sobre aspectos teóricos ya desarrollados y justificarlos con argumentos. Esto va a depender también del tipo de trabajo final que hagan ustedes y de la investigación que hayan elegido hacer. Validar unas teorías, por ejemplo, con investigaciones empíricas, refutar otras con nuevos datos, hacer nuevas interpretaciones de algo que ya existía. Y esto sí que casi todos lo tenemos que hacer, es descubrir esas lagunas o esos nichos, como se les llama, donde podemos crear nosotros o poner nuestra nueva mirada, ¿sí? En la explicación de ciertos fenómenos, en algunas teorías, que les pueden volver a llenar ustedes. Muy bien. Ahora pasamos, sí, a lo que más allá de la teoría, que sí les compartieron a ustedes un poco de información sobre qué tipo de investigación estoy haciendo, cuál quiero hacer. Yo la parte teórica de metodología de la investigación la veo así muy por encima, pero yo no soy profe de metodología de la investigación, soy profe de lengua, entonces vamos más a lo que nos compete ahora, ¿sí? Todo lo que es investigación, yo si tengo información siempre se las paso. En cuanto a lo que es planificación, formulación y revisión, estos tres ítems, así como dijimos que teníamos que tener coherencia, corrección y adecuación, bueno, estas tres cosas las tenemos que también tener siempre presentes en todas las etapas que vamos a escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a planificar cómo vamos a hacerlo, vamos a formular, o sea, vamos a escribir, y después vamos a revisarlo, vamos a reescribir. Todos saben a esta altura que cuando escribimos un texto, no escribimos un texto definitivo en ese momento, sino que siempre tenemos que hacerle algún tipo de revisión. La tesis, lejos de ser la excepción, es un claro ejemplo de revisión, porque van a tener que hacer revisiones ustedes, revisiones por pares, van a tener la revisión de quien los está guiando en el trabajo final. Entonces, la etapa de revisión es sumamente importante y está presente en cada parte que ustedes escriben. Pensar, planificar y representar ese texto, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a textualizar o poner en líneas ese contenido conceptual que yo ya tengo en la cabeza porque ya hice mi investigación? Vamos a ver qué partes tiene el texto, que es la superestructura. Eso se le llama superestructura, sería qué van a poner al inicio, al medio y al final, como quien dice. Después, cómo van a distribuir toda esa información que tienen ustedes ya en esas partes. ¿Cuál es la idea principal de cada una de esas partes?
que esa sería ya la macroestructura. Nosotros nos vamos a trabajar en 3 niveles: superestructura, macroestructura y microestructura, ¿sí? La macroestructura sería decir en una frase, en una oración muy pequeña, pero condensada de información, cuál es la idea principal de esa sección. ¿Qué procedimientos vamos a utilizar? Ahí ya vamos a la microestructura. ¿Qué sería? Si vamos a poner gráficos, ejemplificar, si vamos a narrar experiencias, si vamos a describir, si vamos a utilizar determinadas técnicas de escritura, eso sería ya la microestructura, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, planificar, pero para eso lo tengo que pensar y lo tengo que escribir. Entonces, esa planificación la tienen que escribir, que es lo que vamos a hacer en breve en un primer ejercicio. Quería repasarles esto de lo que es coherencia, corrección y adecuación. Esos 3 términos o conceptos que a veces se nos hacen tan familiares, porque ya en un ámbito académico los hemos escuchado, pero quizás no sabemos bien en el ámbito de la escritura de trabajo final a qué hacen referencia. ¿Cuándo va a ser coherente mi trabajo final? Se va a manifestar esa coherencia cuando vean los principios científicos que sustentan las afirmaciones que ustedes hacen en cuanto a lo que investigaron. O sea, cómo manejan y cuán coherentes son con las teorías, ¿sí? Como también todas esas relaciones lógicas o inferencias también que ustedes establecen de la información que ya partieron a la información que ustedes están proporcionando nueva o distinta, o la mirada distinta. Por otro lado, vamos a tener la corrección. La corrección es un nivel superficial, es esto que nosotros vamos a ver a través del uso de la lengua, ¿sí? Si se cumplen las normas o no, que va a ir desde los puntos, los signos de puntuación o las comas y demás, a qué tipo de lenguaje estoy utilizando, si está bien utilizar la gramática. O sea, es la parte más de la lengua en sí, que también lo debe atravesar. Finalmente, la adecuación. La adecuación, y ustedes, para darles un ejemplo fácil y fácil de así, digamos, de tomar, yo puedo conocer, por ejemplo, un montón de formas de expresión, como conocen, y jergas que tienen los alumnos adolescentes, y la puedo utilizar fuera del aula. Yo no las uso con ellos, ¿sí? Si bien las conozco, las sé utilizar, pero mi criterio de adecuación dice dónde puedo usar las cosas o no. Con la tesis pasa lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de ver si su texto es adecuado o no, partiendo de la base de que es una tesis de licenciatura y no una tesis de doctorado, y saber con qué conocimientos va a contar el que lo lee. Ese es un criterio de adecuación. ¿Por qué? Porque no es que va a estar mal escrito, no va a tener problemas de gramática, no va a tener problemas de coherencia, pero no va a ser adecuado al nivel que quiero alcanzar yo con ese trabajo. Entonces, la adecuación se manifiesta a lo que es el nivel retórico, esa relación de la lengua y la situación que nos rodea. Bien, antes de pasar a la estructura general de la tesis, me gustaría que podamos ver una primera actividad. Veamos. Acá es donde ustedes se van a tener que poner a escribir. Vamos a construir un primer borrador de este proceso de investigación, pero particularmente del contenido que va a tener el texto, ¿sí? A ver, si ustedes ya están en etapa de investigación o ya tienen ideas planteadas, les va a ser mucho más simple. Si hay gente que todavía no está en este proceso, que está haciendo este taller justamente para tener herramientas cuando se le presente el momento, hágalo con algún tema que conozca o que considere pertinente para poder trabajarlo un poco más en profundidad, ¿sí? Simplemente es hacer el ejercicio. Si tienen el tema de tesis o ya están en tesis, obviamente háganlo con esa información. Lo primero que vamos a hacer es, con esta técnica de torbellino de ideas, calculo que saben de qué se trata, esto de pensar rápido lo primero que me viene a la cabeza y tomar todas las ideas que aparezcan.
Tienen que escribir la o las preguntas de investigación que ustedes quieren responder en ese trabajo final o en su tesis, y van a anotarlas en el orden que van apareciendo, ¿sí? En su cabeza, en el orden que salen, qué temas desarrollarían en su tesis. Eso es lo que van a ir anotando, una lista de todos los temas que van a ir desarrollando en su tesis. Entonces, ahora les dejo esto compartido en pantalla para que ustedes puedan ver la consigna. Invito a que escriban. Pueden hacerlo en Word, en Drive, en hoja y papel. Vamos a ver si algunos se animan a leer esa lista. Si no, también vamos a ver si lo podemos compartir a través del Jamboard. Pueden subir fotos, pueden sacarle fotos a esa lista y subimos las fotos, así se ven. Pero lo importante es que le escriban, ¿sí? No pensando en que alguien lo va a leer, sino en que ustedes lo van a tener y que les va a servir, les aseguro, muchísimo para volcar todo lo que está en la cabeza, ordenarlo y después de estos ejercicios que hagamos, quizás tener ya un primer borrador de su índice temático. Así que los invito a que empiecen a trabajar con eso. Vamos a dar algunos minutitos para que lo puedan escribir tranquilos. ¿Cómo va eso por ahí? ¿Hay personas que ya tengan escrita algo? Damos un ratito más. Bien, algunas ideas hay, vamos de a poco. Pongan todo lo que se les venga a la cabeza, ¿sí? Esa es la idea del torbellino de ideas. Valga la redundancia, la doble mención de la palabra, ¿sí? Que ustedes pongan todo lo que pase por su cabeza. Después hay tiempo para sacar ideas, ¿sí? Pero el problema principal sería tener pocas. Entonces, cuantas más ideas salgan, mucho mejor. Escriban todo lo que se les venga a la cabeza, que tenga coherencia, obviamente, ya estamos todos en una instancia donde nuestros pensamientos pueden guiarnos por una buena senda. Entonces, escriban, déjense llevar por
esto que su cabeza ya tiene acá adentro y necesita sacar. Recuerden que no solo van a poner la pregunta de investigación, sino que, porque la pregunta de investigación van a ser 1, 2, 3, no más de eso, pero sí los temas tienen que ser varios. Ahí Franco nos cuenta un poco, le salieron todas sobre el mismo tema. Bien, todas las preguntas sobre el mismo tema. Vos ya tenías establecido, Franco, tu temática de investigación, ya estabas haciéndola. Bien, el tema de tesis, por eso, pero ya estás en instancia de escritura o estás en la parte de investigación o de tesis propiamente dicha. Ah, muy bien. Bueno, perdón, los estoy interrumpiendo mucho, si no, los dejo que escriban. Hacemos unos 3 minutitos más de esto de ejercitar esta escritura espontánea y seguimos. Bien, los voy leyendo ahí en el chat. Janina, ¿el título de investigación es el mismo que el del proyecto final? Me estoy confundida, no. Está bien, el título de investigación o proyecto final o lo que estés haciendo será el mismo, ya vamos a hablar bien de los títulos en sí. Pero más allá del título, una cosa es el título y otra cosa es la pregunta de investigación que te estás haciendo. O sea, la pregunta va a delimitar justamente a dónde vas a hacer esa investigación, en qué población, en qué tiempo, si es sincrónico o no. Es como que si vos tenés un tema de investigación, yo puedo decir, por ejemplo, un tema de investigación, los árboles autóctonos de Córdoba. Pero si yo tengo que hacer una pregunta de investigación es
en esa temática, cómo voy a encuadrar mi investigación encontrando un problema para poder, o sea, problematizar ese tema y darle yo una respuesta. ¿Sí? Si no, un tema es muy, muy amplio. La pregunta es acotarlo, ¿sí? Bien, Nacho, se está escribiendo varias preguntas al respecto de un tema del interés. Eso es importante. Si no están con su tema de investigación todavía, lo que ustedes quieran de pensar, digamos, si tienen una información, un interés particular por alguna temática, aunque no sea la que vayan a investigar después, el ejercicio es para justamente practicar qué harían. Si ya tienen la temática, les va a servir y van a poder utilizarlo después. Si no, les va a servir de práctica y el día que la tengan, lo volverán a hacer. Bien, ahí Diana se animó a compartir las ideas por acá. Uy, qué interesante. Bien, veo que tenés muy buenas preguntas, Diana. En base a todas esas preguntas podrías anotar muchos más ítems de qué cosas vas a poner en tu, o sea, para responder esas preguntas. O sea, porque no es solamente la estructura general, sino, por ejemplo, en el desarrollo o en el cuerpo de la tesis, vas a tener que poner la metodología, vas a tener que poner la población que analizaste, que ahí está un poco delimitada. Entonces, los temas así listados o los contenidos tienen que ser breves, concisos y todos los que se te ocurran en base a esas preguntas. A ver, Nacho, ansiedad general, los procesos que se hicieron en relación al conocimiento de la virtualidad. Qué interesantes las cosas que están pasando, chicos. Muy bien que se están animando a compartir, ¿sí? Los invito también que si quieren compartir de otra manera, lo pueden hacer, tanto como... Profe, sí, puedo. ¿Cómo? Tamara, ¿sí? A ver, sí, Tamara. Sí, Nuestro trabajo final es de imagenología del virus COVID-19 en radiología y ANTAC en pacientes adultos. Bien, ¿eso ya ustedes tienen definido? Sí, sí. Bien. Las preguntas que armamos, porque yo estoy con una compañera. Buenísimo. Forma parte de mi trabajo final también. Uh-huh. Hicimos qué es y cuál es la etiología del virus, cómo se manifiesta en pacientes adultos con o sin patologías previas, cómo visualizamos la evolución en radiología y en TAC, la cronología del virus en Argentina, la comparación, cómo afecta en hombres o en mujeres, otra de las comparaciones en pacientes adultos y en pacientes adultos mayores, el protocolo para los técnicos radiológicos y el protocolo de protección que debemos tener nosotros. Bien, entonces, en base a las primeras preguntas que se hicieron, fueron listando esto, de qué van a tener en cuenta. Van a tener los protocolos, van a tener las diferencias entre género femenino y masculino de las personas, van a tener, o sea, fueron listando ya ciertos temas que tiene que tener en la escritura de su tesis. Claro, sí. Perfecto. Bien, porque insisto mucho en que no sean solo las preguntas, que están pasando muy buenas preguntas por ahí, por el chat también,
que no solamente sean las preguntas, sino que a partir de esas preguntas ustedes puedan hacer una lista de temas. ¿Qué significa esto? Si mi pregunta fuera, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están recibiendo la lectoescritura los niños de primer grado de la primaria? Y lo problematizo más, obviamente, porque eso en realidad es una temática un poco más general. De ahí, yo como lista de temas debería tener, definir la población, qué elemento voy a utilizar, elaborar cuestionarios, buscar un grupo reducido donde pueda hacer mi investigación, qué conceptos voy a definir. Entonces voy a definir lectoescritura, definir aprendizaje, qué teorías de aprendizaje voy a poner. O sea que de una simple cuestión que yo planteo, van a salir un montón de temas que tengo que poner para poder responderla. Entonces, esas preguntas que ustedes han hecho tienen un montón de temas implícitos, que eso es lo que ustedes tienen que lograr descubrir, cuáles son esos temas. ¿Cuáles son estas cuestiones que voy a tener que desarrollar después para escribirlo? ¿Sí? Bien. Bueno, veo que han podido escribir bastantes cosas. Está bueno. Entonces, creo que estamos listos para poder pasar a la segunda parte de esta actividad o este ejercicio que les estoy haciendo hacer. Una vez que tienen esa lista, que debe ser bastante amplia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una red conceptual o semántica, o sea, de conceptos justamente de todo lo que han listado. Lo pueden hacer a manera de cuadro sinóptico, de esquema, de red, como a ustedes les sea más fácil, pero que vean cómo esos temas se relacionan. ¿Sí? Si, por ejemplo, tienen cuadros de llave, o sea, qué está incluido dentro de qué, y esas grandes categorías, cómo se relacionan entre sí. Cuando ponen flechas, a sus flechas les pueden poner alguna descripción para saber qué relación existe entre esos términos. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Que de toda una lista enorme que tenemos de temas, veamos cómo los relacionaríamos. ¿Sí? Por eso es importante que no se queden solo en hacer las preguntas de investigación, sino que puedan desprender, así como les hice recién en el ejemplo, temas particulares de esas preguntas, para ahora poder ponerlos en un mapa conceptual, en un esquema o en lo que a ustedes les genere algo más fácil de poder visualizar, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Yo sé que es difícil ponernos en esta situación de escritura y desde la virtualidad, pero la idea es que practiquen, ¿sí? Bien, Franco ahí me da el ok. Practiquen escribir, y ni siquiera estamos diciendo escribir bien, estamos diciendo escribir. Cuando me puse en blanco y no sé por dónde empezar, bueno, esta es una buena manera de empezar. Entonces, vamos con este segundo ejercicio. Hacemos aunque sea unos 5 minutitos, 10 minutitos. Mientras tanto, podemos ir interactuando, lo pueden ir poniendo en el chat. Si tienen la posibilidad de sacar foto, lo pueden ir poniendo también en el Jamboard que tenemos abierto, en el tablón 3, digamos, de los que teníamos utilizando. En el 3, en el 4, pueden ir poniendo esas fotos también de lo que van escribiendo.
¿Y cómo va eso? Esto me parece que es un poquito más complicado que lo que les pedí antes, pero les prometo que sirve. Están pudiendo, ahora capaz no me lo pueden poner tanto en el chat porque es por imágenes. Sí, pueden ponerlo, como les dije, en el Jamboard. Pero principalmente, más allá de que lo puedan compartir o no, es que ustedes lo estén pudiendo hacer. Que se den el tiempo y el espacio de hacerlo. Exactamente, Eliana, en ese mismo ejercicio de armar un cuadro sinóptico, de repente digo, bueno, pero este tema yo lo relacionaría con tal otro tema que no lo puse en la lista. Entonces, lo tengo que agregar. Lo que también les va a pasar, y eso se los comento un poco, es que quizás en su lista pongan un montón de temas que después no puedan realmente relacionar en un cuadro sinóptico, en un esquema y demás. Entonces, les va a servir de los dos lados. Les va a servir, por un lado, para agregar temas que no habían pensado y por otro lado, para quitar temas que quizás no eran necesarios totalmente. Ojo que nosotros ahora lo estamos haciendo rápido por el tema de no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Está bueno que a esto le dediquen un buen rato, que se sienten tranquilos en su casa, ahí con el matecito al lado, y que puedan ver realmente qué red conceptual pueden armar. Yo les aseguro que en su cabeza ya está armado. Siempre el problema es volcarlo al papel. Pero cuando ustedes van a investigar, cuando ustedes van a escribir y demás, las representaciones mentales están. Nos falta después organizarlas. Nacho dice, a ver, que se complica un poco porque las preguntas ya están relacionadas entre sí. Bueno, pero justamente, ojo, porque de las preguntas vos tenés que poder poner temas. ¿Qué temas responderían a esas preguntas? O qué temas, no solo temas, conceptos, qué ideas se desprenden de esas preguntas. Y esas son las que tendrías que relacionar. No necesariamente tiene que ser un cuadro sinóptico, puede ser un esquema directamente sin jerarquías, puede ser una nube también, pero que te ayude a ver y a visualizar cuál es al menos una idea central de donde se desprende el resto. Hola, profe. Tengo una duda. Sí, diga. Yo cuando puse el tema de investigación, no puse como subtema, sino que me hice preguntas, serían como más tipo hipótesis del tema, tipo, ¿por qué no se usan? Si causan molestias. Y cuando usted dijo lo segundo, como que no entendí bien, y, o sea, quiero saber si en el mapa conceptual lo que usted se refería era que, por ejemplo, yo puse como tema la negación a uso de audífonos. Y tipo, usted dijo que había que poner como concepto, entonces poner, por ejemplo, audífonos, qué tipo de audífonos hay, cómo es la audición, qué sería la pérdida auditiva, no sé si me explico. Bien, sí, está bien. A eso apunto más, no solamente a los conceptos en sí, sino a qué temáticas deberías desarrollar. Ustedes piensen que esto es, ¿qué tendría que poner yo en mi tesis, no? Entonces, ustedes en su tesis no solamente van a poner preguntas y no solamente van a poner conceptos, sino que van a poner temas en general. Quiero creer que ustedes en algún momento ya han visto tesis, por ejemplo, de otras personas para ver de qué manera organizan sus ideas. Si no lo han hecho, igual lo vamos a hacer para el próximo encuentro, es la actividad que vamos a trabajar. Esto de ver cómo otros dan respuesta a sus interrogantes para darme una idea cómo tengo que responder yo también los míos. Pero está bien, entonces en una primera instancia quizás no habías entendido mucho el tema de cómo hacer la lista, pero le pasa como a Nacho. Nacho dice después, fue haciendo como ya una lista en base a armar este mapa conceptual. Entonces por eso digo que se alimentan uno de otro siempre. ¿Sí? Bien.
No se preocupen que esto no es que termina acá. La idea es que ustedes después sigan haciéndolo más tranquilos, ¿sí? Yo simplemente les doy los puntapiés iniciales y en su casa siguen armando esta lista. Les voy a mostrar los 2 pasos siguientes que vamos a hacer con esa lista, ¿sí? Vamos a hacer 2 cosas más. Revisar la lista que hicieron al principio, ¿sí? De temas que tenían que tener su tesis. ¿Qué temas debería tener su tesis? En esa lista, que esto ya lo están haciendo a medida que hacen el mapa conceptual, van a poder modificar la lista o modificar las conexiones que crearon en el mapa según lo que vaya surgiendo. Y eso lo pueden hacer todas las veces que consideren necesario, porque justamente hacemos un borrador y lo vamos trabajando, ¿sí? Y por último, quiero que piensen en las partes de la tesis, las partes generalmente que tiene una tesis o un trabajo final. Esto es principalmente una tesis. Si tienen un trabajo final de informe o en otro que tiene otra estructura, busquen cuáles son las partes generales para poder reorganizar su lista para convertirla en un primer borrador del índice. ¿Qué sería? Que de todos esos temas que pusieron en la lista, ¿cuáles irían en la introducción? ¿Cuáles irían en el marco teórico? ¿Cuáles en la metodología? En los resultados o en la conclusión, ¿sí? Y que después de que puedan organizarlo a través de estos como grandes ejes, puedan ponerle subtítulos a esa información. O sea, un subtítulo que especifique un poco más qué tendría esa parte de la tesis. ¿Cómo? Que de vez en cuando, viste, saltan algunos micrófonos. Si quieren preguntar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a revisar esta lista las veces que sea necesario y después vamos a organizarla para hacer un borrador del índice, ¿sí? Entonces, los vamos a organizar de manera en que sepamos cuáles de los temas van a ir en cada una de esas partes, ¿sí? Una vez que tengan listo eso, van a poner subtítulos, y en esos subtítulos, ¿qué sería? La información que van a poner en cada una de esas secciones. No de cada tema, sino de cada sección. ¿Se entendió? A ver, voy al chat en menos, sí, se entendió, muy bien. Perfecto. Yo a esta presentación, les voy a pedir después a los chicos de la SAE para que se los manden y ustedes tengan esta información, ¿sí? O sea que van a tener ahí de nuevo la actividad, la van a poder ver bien tranquilos, ¿sí? Bien. Con esto, entonces, lo que vamos a lograr, este borrador, es un borrador de preescritura, ¿sí? Lo van a cambiar seguramente, por eso les digo, va a cambiar a lo largo de la redacción, hay no reacción, sino redacción de la tesis. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que vamos escribiendo, también vamos repensando lo que queríamos escribir, le vamos dando un giro. Entonces, es importante tenerlo, pero también es importante saber que no es definitivo, sino que lo vamos a ir cambiando a medida que necesitemos. ¿Sí? Bien. Nos quedan unos minutitos nada más. Quiero saber si tienen alguna pregunta en particular, si quieren hacer algún aporte. Recuerden que, si bien dije que no era una clase magistral, verán que me encanta hablar, entonces hablo muchísimo, pero la idea es que ustedes puedan participar también. Entonces, ojo, que hoy les di un montón de teoría, como quien dice, pero a partir del segundo y el tercer encuentro también la idea es que ustedes puedan participar, ¿sí? Que puedan habilitar sus micrófonos, que puedan comentarnos un poco de lo que están haciendo, de cómo se sienten. No solamente estamos acá para aprender a escribir, ya sabemos escribir, sino retomar algunas pautas, sino que estamos acá para darnos apoyo. Y no es solamente les doy apoyo yo como profe, sino ustedes, entre ustedes, como colegas, como personas que están en la misma instancia, ¿sí? Aprovechen estos espacios, sobre todo cuando estamos en cuarentena, que nos volvemos muy locos con esto del encierro. Estos momentos en donde podemos ver caras a través de
pantallitas al menos sirven muchísimo, ¿sí? Entonces, en este momento, si alguien quiere aportar algo, decir algo, qué le pareció también este encuentro, o si quieren algo puntual para ver en el encuentro que viene, y yo lo puedo trabajar también. Momento. Sí, ahí Rocío me pide que vuelva a la imagen anterior, no hay problema. ¿Esta? Contéstame por ahí por el chat, Ro. Sí, perfecto. Muy bien. Cande, si estás hablando, no se te escucha, no te escucho. Creo que es porque estoy compartiendo yo la pantalla. Dame 2 minutos que Ro pueda ver eso que está y dejo de compartir pantalla, ¿sí? Así puede también Cande participar. Ah, claro, no puede participar nadie, sino entonces. Ahí está, Ro. Muy bien. Perfecto. Ética en la investigación en la escritura. Ok, bien. Podemos trabajar ese punto. No sé si en el encuentro que viene o en el tercero, pero podemos ver eso. Bien, ahora tengo la grabación, el compartir pantalla, así Cande nos puede hablar, porque me preguntan también dónde van a enviar la grabación. No sé el resto, yo no te escucho, Cande, no te escuchan tampoco. Ahí sí. Ahí bárbaro. Tenía mal puesto la ficha. Bien. No, que quería retomar esto que vos dijiste, de que aprovechen estos espacios que son de intercambio también, no solamente es una clase, o sea, no estamos en la clase, digamos, de las carreras, de las materias que estamos cursando en cada carrera, sino de que tiene otra esencia también estos talleres complementarios, estamos compartiendo el espacio con estudiantes de diferentes carreras, de diversas, ¿no? Y por ahí las preguntas no nos animamos a hacerlas en una clase y por ahí aprovechar las herramientas que pueden ser útiles y que por ahí, Flor, nos podés brindar, aprovechen e intenten abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que necesiten hacer. Ya sea para que les responda Flor o para que se apoyen en otros estudiantes, para que quien quiera sugerir otras cosas. Entonces, lo rico también de estos talleres es eso, ¿sí? Nada, eso quería sumar. Perfecto, perfecto. Bueno, como les dije ahí, el tema que Juan Seconi nos está proponiendo, probablemente yo le voy a redactar un poquito como para darles una idea más formal, pero en cuanto a la ética en la investigación y en la escritura, sobre todo en la escritura, ¿no? Porque en la investigación, como les dije, yo no soy la persona más adecuada para orientarlos en cada una de las investigaciones, eso lo tendrán en sus directores y codirectores, pero quizás sí en la escritura, y calculo yo, no sé si, Juan, te referís más a ese punto, pero creo yo que va más por el lado de cómo cito, cómo no, qué puedo decir y qué no, si estoy plagiando, bueno, un montón de cosas que desde la escritura tenemos que revisar y tener en cuenta. Decime si es esa parte, bien, tal cual. Bueno, perfecto, entonces algo de eso podemos conversar en los próximos encuentros. Bien, antes de que terminemos este espacio, veo que hoy no se están animando, por favor, no me hagan, sé como con los chicos del secundario que los tengo que andar amenazando. A ustedes no puedo, pero les pido encarecidamente que puedan participar. Les digo, para el encuentro que viene, después igual se los vamos a mandar por escrito, pero para que vayan sabiendo, la idea es que busquen ejemplos de tesis. Si pueden ser afines a su temática o al menos afines al tipo de investigación que ustedes van a hacer, buenísimo, o al menos que sean de su carrera, ¿sí? Que busquen ejemplos de tesis, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar unas grillas, vamos a buscar información en esas tesis, vamos a ver cómo en esas tesis fue redactada tal o cual parte para darnos una guía a nosotros y hacer algunos borradores. Entonces, necesitamos tener siempre ejemplos a mano.
les pido que busquen, yo voy a buscar algunos, pueden trabajar con los que yo les pueda permitir, lo que pasa es que son normalmente tesis doctorales las que están en ebooks y demás, son un poquito más elevadas, pero no hay problema, se puede trabajar igual con ellas. Así que si tienen la posibilidad, buscan y en el encuentro que viene vamos a trabajar con eso. ¿Sí? No sé si, Cande, ¿querías decir algo más? O ya? Sí, no, respecto al material que vos querés enviarles, no sé si es este Power, Sí. lo enviamos. Lo que sí no vamos a enviar todavía es la grabación del encuentro, porque se tiene que compaginar y se tiene que armar, así que ni bien vos nos envíes el Power con el material, nosotros lo reenviamos al grupo que se ha inscrito para este taller. Perfecto. Y bueno, ya estamos Te hago ahí. una consulta. Sí, Jenny, dime. Por ejemplo, no sé si estoy como que mi carrera está como mucho más allá de todos los que escriben, porque yo soy más de la carrera de comunicación visual. Ajá. Está más desarrollado, o sea, se inspira más en la identidad corporativa, o sea, en el diseño, digamos. Sí. Yo quería saber básicamente si las tesis son todas iguales para todos, digamos. O sea, supongo que hay distintos tipos de tesis. Sí, muy distintas. Porque yo ya me descargué 200.000 tesis, tesinas, trabajo de investigación, un montón, me harté de leer el año pasado, y como que son realmente muy distintos, y también muy distinto lo que a mí, por ejemplo, mis profesores o ¿cómo se llama? Los que están a cargo de mi tesis, me Directores. piden. Y Bien. ninguna, digamos, de todo lo que yo leí concuerda con lo que me piden directamente. Entonces, medio como que me confunden entre el tema que yo hago, las tesis que yo leo, y no sé si voy bien, si voy mal. Es como que siempre, o sea, por ejemplo, recién cuando dijiste lo de las preguntas, en mi caso, por ejemplo, yo me puedo hacer muchas preguntas que si yo me hago una directamente, me puede cambiar todo el perfil de mi tesis, digamos. Me puede llevar para otro lado, que no es. Entonces ahí más que todo me mareo. Por eso yo quería saber si este curso directamente te enseñaba una tesis en general o... Claro, nosotros apuntamos escritura en general de lo que se conoce como trabajo final o tesis, porque obviamente hay una variedad increíble y no solamente tiene que ver con qué formato me están pidiendo en general, sino con esto mismo que decís vos, con qué me pide mi director de tesis que yo ponga. Entonces, siempre que van a buscar ejemplos, yo les digo lo mismo, no busquen ejemplos de cualquier lado, sino ejemplos de su misma facultad, traten de ponerse en contacto con estudiantes que hayan presentado su tesis hace poquito, que la hayan hecho el año pasado, el anterior. Se supone que en todas las facultades hay un repositorio, hay una biblioteca que lo puede guardar y tiene todos esos documentos. El problema ahora es que no podemos ir a verlos, pero quizás desde el centro de estudiantes o desde otros espacios, vos podés ponerte en contacto con gente que haya terminado la carrera hace poco y que te pueda dar una mano más desde ahí. ¿Qué me pasó también en otros encuentros? Sí, esto que me explicaban que son unas tesis muy distintas, unos trabajos finales demasiado distintos a lo que podría presentarse, por ejemplo, en Derecho. Entonces, sí me pasó con una chica que hacía teatro, con otra chica que hacía artes visuales también, que estaban en esto, estoy perdida en dónde busco los ejemplos. Los mismos directores de tesis suelen tener ejemplos y deberían poder facilitártelos. La facultad, lo que es como te digo, el centro de estudiantes que te puede permitir otras conexiones. Y mira, ahí José Luis te está recomendando el repositorio digital en general. Yo sé que es difícil encontrar ejemplos acorde, porque a veces son tan diversas, pero no queda otra que buscar para tener aunque sea una guía y no tener miedo a hacer tu trabajo si va a ser distinto y bueno, te están guiando por algo por ese camino. Así que no sé, Jenny, Sí, más que eso. Bien.
Sí, Bueno, muchas gracias, Yani, por participar. sí, les decía que leí básicamente de lo que yo... No, gracias a ustedes. Bien. Bueno, no sé Bien, si bueno. alguien más quiere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, para ir cerrando después y nos encontramos en el segundo encuentro, el próximo jueves a la misma hora. El canal de ingreso va a ser el mismo link, ¿sí? De todas maneras lo vamos a enviar, pero para quien en ese caso no lo reciba, que no creo, pero pueden ingresar en el mismo link. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por participar y por animarse, sumarse y estar ahí del otro lado en esta virtualidad que nos toca. Un gusto realmente compartir con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias, Florencia. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves será. Que estés bien.